Imagínate vivir en Europa y perderte esto. ¡Aguante Milei, loco! Aguante Milei. Aguante Milei. Aguante Milei. ¡Aguante Milei! ¿Cómo le va? Aguante Milei. ¡Aguante Milei! Escuchen periodistas ensobrados. Esto es lo que siente la gente por ustedes. Bienvenidos, queridos amigos. Vamos a ver lo que el día 24 de marzo nos dejó, el día de la memoria, la verdad y la justicia. Y como agrega el presidente Javier Milei, 24 de marzo, día de la memoria por la verdad y la justicia, pero completa. Comenzamos así este día haciendo enojar a los zurdos, porque a los zurdos no les gusta la palabra completa, porque ellos quieren que te creas su relato. El gobierno publicó a través de la cuenta oficial de la Casa Rosada un tremendo video histórico. El protagonista fue Agustín Laje. Bombardeó a los zurdos con muchos datos y hechos históricos irrefutables. Así que la verdad fue el primer golpe que recibieron los cucas. Luego podemos ver a algunos cucas llorando, pidiéndole a la gente que no vean el video que publicó la Casa Rosada. Ni siquiera hay que mencionarlo, no hay que engancharse en las crueldades de este gobierno, en las provocaciones. Sí. No hay que mostrarlo, no hay que engancharlo, no hay que ni siquiera retuitearlo, no hay que hacer mención, porque tenemos que aprender de este lado que no podemos caer en las provocaciones. Ellos son muy disciplinaditos. Sí. Entonces, de este lado, a la historia ya está escrita en el histórico juicio a la Junta, no hay marcha atrás, señor. Que sigan provocando lo que quieran. Y además... Bueno, interesante porque el video ya tenía más de 10 millones de visualizaciones. Pero, si vemos ahora, ya tiene más de 13 millones de visualizaciones solamente desde la cuenta de la Casa Rosada. Sin contar YouTube, Facebook y muchas otras cuentas que reproducen el video. Luego, como si fuera poco, el vocero presidencial dio un anuncio completamente histórico. Javier Milei aprobó la desclasificación completa de todos los archivos privados que hay sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en todos estos años de la dictadura militar, incluyendo otros años. Como dice aquí Santiago Oría, por su discurso uno hubiera imaginado que en la era K se hubieran desclasificado los archivos de la CIDE 1976 y 1983. Sin embargo, no. Qué curioso, ¿no? El gobierno de Milei es el único que va por la transparencia y la verdad completa. Caiga quien caiga. O sea que Javier Milei desclasifica todos los archivos que tenía la CIDE sobre este asunto y del accionar de los militares en este tiempo. No importa quién caiga. Es interesante porque este decreto estaba hace 15 años, pero ningún gobierno se animó a desclasificarlo. Solo este gobierno, a quien tratan de negacionista, de facho, de todo, fue el único que lo desclasificó. Vamos a ver cómo lo anunciaba el vocero presidencial. Hoy, 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como ustedes saben, el gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos. Y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino. Por eso, el presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo 1976-1983, así como toda otra documentación producida en otro periodo, pero sí relacionada con el accionar de las fuerzas. Esta decisión responde al cumplimiento del Decreto 4 del año 2010, que, si bien se dictó hace ya 15 años, nunca fue implementado completamente. Esto implica
el traspaso absoluto de estos archivos en manos de la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, a la órbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos. Durante décadas, los archivos en manos de la CIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra, vaya a saber uno con qué objetivo. De esta manera, y por decisión del presidente Milei, los archivos relacionados al accionar de la última dictadura militar pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política. Bien amigos, después también podemos ver algunos cucas que nadie sabe por qué, pero estaban enojados porque Milei desclasificó información secreta del accionar de las Fuerzas Armadas. Aquí en La Derecha Diario dice, en un programa kirchnerista de Telefe afirmaron que les da bronca la medida de Javier Milei para desclasificar los archivos de la CIDE de los años entre 1976 y 1983. Les va a dar bronca que los desclasifiquen. Esta medida sorprende, no se esperaba de este gobierno. Después tenemos otro comentario aquí de otra cuenta popular. Dice, este operador kirchnerista quiso instalar que el gobierno quería ocultar información, pero Analía Franchín y María Brey salieron al cruce. ¿Cómo ocultar información si justamente están desclasificando archivos? Parece que a algunos les molesta la medida. Quisieron instalar que era un gobierno fascista, pero no lo es. Esto es muy importante porque hoy vi mucha gente enojada porque Milei decidió hacer esto, pero no entiendo cómo alguien se puede enojar por desclasificar información secreta, lo cual ayudaría a entender la verdad sin importar quién caiga, porque tengamos en cuenta que es sobre el accionar de las Fuerzas Armadas, no es sobre el accionar de los zurdos. Entonces puede afectarle, digamos, a las Fuerzas Armadas. Es importante este compromiso de Milei con la verdad. Me parece que lo que se hace acá es un ocultamiento malintencionado por parte del gobierno, no de los que están en esta mesa, que entiendo que están todos planteando... un ocultamiento malintencionado que hace un decreto hace 15 años que obliga a desclasificar los archivos y que nadie lo haya hecho. Pero hasta siento, ¿sabes qué? Sí. Que les da bronca que los desclasifiquen ahora. No a vos. No, digo, ya sé. Lo que te digo? Me parece que ahora le va a dar bronca que los desclasifiquen. No, porque tal vez era una medida que este gobierno no se esperaba. Entonces esto sorprende. O sea, no sorprende el video. No sorprende el video del AGE. Era lo que esperábamos todos. Claro. Esta medida sorprende porque no se esperaba de un gobierno que, me canso de escucharlo, no hablo de nadie en particular, pero digo, uno se cansa de escuchar también, ¿no? El Falcón Verde, volvieron los 70, el discurso setentista, digamos, ¿no? O que no, uno no puede hablar libremente. Digo, oye, estamos frente a un gobierno que me parece a mí, desde mi opinión, que no hay Falcón Verde, que no tiene un discurso setentista, claro, y que no hay, pero digo, todo el tiempo se instala esa idea de estamos, bueno, es un grupito. Sí, te dicen todo el tiempo que estamos frente a un gobierno fascista, incluso, escucho decir. Es interesante que este era un decreto que estaba hace 15 años, pero ningún gobierno que se autoproclamaba defensor de los derechos humanos se animó a desclasificar, y parece que eso les duele mucho a los cucas. También podemos ver esta clara explicación de lo que sucedió. Aquí el comentario dice, ¿entienden que el Jabo va a desclasificar todos los archivos de los 70 para que cualquier ciudadano pueda verlos? Realmente es el gobierno más honesto y transparente de la historia. Vamos a ver cómo hacen aquí estos periodistas este análisis y explican lo que está sucediendo y por qué es importante. Hoy es un día para todos los argentinos de reflexión sobre la memoria para la verdad y la justicia. El gobierno tomó una decisión para la verdad y otra para la justicia. Para la verdad desclasificó todos los archivos, o sea, va a desclasificar, dio la orden de desclasificar todos los archivos que durante 15 años no se desclasificaron. Había un decreto de hace 15 años de la CIDE. Quiere decir que todas las acciones de militares y terroristas desde el 76 hasta el 83 van a ser de acceso público, se van a poder consultar en el Archivo General de la Nación, lo cual es extraordinario. Se respira un clima en el cual ya no vamos a tener que especular, sino que todo va a estar al alcance de la mano, y eso nos va a ayudar a todos los argentinos a tramitar la historia con libertad. ¿Le puedo preguntar, Úrsula, antes de avanzar al segundo punto, le puedo preguntar qué evitó u obstaculizó la desclasificación si ya existía un decreto hace 15 años? Y yo creo que esas son especulaciones que por ahí no nos corresponde a nosotros hacer, pero creo que coincidimos en que este es el gobierno menos negacionista de la historia, porque es el primero que muestra todo, que sale, todos los demás que se llamaron pro derechos humanos y qué sé yo, ninguno desclasificó. Y este gobierno viene y abre la puerta para que por fin los argentinos seamos dueños de nuestra historia. Y eso me parece que es de una belleza extraordinaria. Bueno, es muy interesante esto, porque dice que este es el gobierno menos negacionista porque es el único que se animó a desclasificar la información real, secreta,
la que los otros gobiernos te ocultaban para instalarte un relato. Luego, amigos, como si fuera poco todo esto, otro golpe que se le dio al sur de Río y al cusquismo es esto. Dice, finalmente hoy se ha concluido las modificaciones pendientes de la fachada del Palacio Libertad, ex Palacio CCK, o sea, Centro Cultural Kirchner. O sea que hoy sacaron las letras que decían Centro Cultural Kirchner. Y podemos ver las imágenes. Pero es interesante porque muchos cucas fueron domados, como Fabián Waldman. Dice, Argentina Fashion Week en el CCK, y él le sigue llamado Centro Cultural Kirchner. Aquí vemos que ponen Centro Cultural Kirchner. ¿Qué es eso? Yo conozco el Palacio Libertad. Y aquí tenemos otro cucardo que dice que el edificio tiene el nombre de Centro Cultural Kirchner en bajo relieve sobre cemento y que jamás va a poder ser borrado porque no hay plata. Pero después vemos que sigue insistiendo el mozo. Cuando miras para arriba está su verdadero nombre, en cemento, como esas lonas roñosas y truchas muy representativas de este gobierno. Entonces aquí vemos unos días atrás que se burlaban porque este cuca pensaba que no iban a poder sacarle el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner porque estaba escrito en bajo relieve con cemento, pero aquí vemos que después, un par de días después, solamente se lo domaron. Dice, al final sí se pudió, diría Kicillof. Y aquí vemos este video de cómo esta máquina está sacando el nombre de este delincuente Néstor Kirchner. Adiós Centro Cultural Cuca. Después otra cosa que sucedió el día de hoy fue que finalmente se filtraron los nombres de los 30.000 desaparecidos. Luego, como todos saben, los cucas salieron hoy a marchar y pasaron muchas cosas graciosas como siempre. Primero, en el medio de la marcha apareció un Ford Falcon verde y a los cucas le dio ansiedad. Después podemos ver algunos cortes de muchos cucas hablando pavadas extraordinarias. Escuchemos este. Pero yo nunca dejo pasar de lado que estos corruptos que están ahí enfrente, esa basura, junto con los Macri y todo eso, bombardearon esta plaza el 16 de abril de 1955. Bueno, interesante, sin comentario, la verdad. Pasemos al siguiente. Sí, justamente con lo que decía recién ella, yo le invito a la sociedad a que pueda entrar a ese video, tildar, denunciar y denunciarlo por información errónea. Porque no puede ser que un gobierno como este esté, como lo hizo el 8 de marzo con ese nefasto video, esta vez en el 24 de marzo está haciendo lo mismo, así que invito a toda la sociedad a que vaya y denuncie ese video. El video de Laje, exactamente. Parece que el video histórico, con muchos datos de Agustín Laje, le dio ansiedad. Como todo kirchnerista, siempre de espalda a los datos y en favor a los relatos. Ahora vamos a ver cómo un cuca atacó a un periodista, ¿sí? Ellos que profesan el amor y la paz. Dice, pero mira lo que es el gordo este. Toda gente fracasada, vencida, mediocre y sin propósito ni futuro. A eso querían llevar a la Argentina. Ante su incapacidad de progresar, quieren nivelarnos a todos para abajo. No lo vamos a permitir. Esto publicó Agustín Romo, legislador de La Libertad Avanza. Vamos a ver qué pasó con este cuca y este periodista. Compañero Camarón. Ay, pero por favor. Pero vení. Pero pará, ¿por qué? ¿Pero por qué no estás agrediendo? Vení. No te estoy agrediendo. ¿Cómo que no? Me estaba bañando en cerveza. No, pero ya nos pegaste en la cámara 2 veces, ¿por qué? La verdad que es un insulto bárbaro, loco, que sean personas tan mal educadas con... ¿Pero por qué? No solo que somos el pueblo y que estamos acá, loco. Pero nadie vino a agredir a nadie, ¿eh? Pero siempre bien, boludo, pensando pero escuchame una cosa. Una mentira. Pensando que nosotros pueblo... Pero escuchame, vos que lográs agrediéndonos 2 veces. Estamos laburando... Vos fíjate, estábamos ahí. Bro, dame un abrazo, hermano. Te juro la verdad que no logra nada. Vos sabés que no logra nada, loco. Pero escuchame. Disculpame, loco, soy un boludo. Está bien, porque si no... mejor, loco. Pero escuchame, porque si no, por culpa tuya, hay un montón de gente que... Bueno, amigos, sin palabras, la verdad que estos cucas cada vez se superan más. También podemos ver estas mujeres que dice aquí, ¿y cómo conocieron la historia del golpe militar? Viendo series y películas, jamás leyendo un libro. Mostrándole películas, acordándonos de cosas que pasaron, de cuando yo era chica, de lo que se hablaba en mi casa, de lo que no se hablaba. Y nada, en la cena, en el almuerzo, en cualquier momento, hablarlo con ellos. ¿Vos cómo lo vivís?
igual, a mí desde chica me llamó el tema y bueno, lo mismo, películas, series, hablar, y me llama mucho y me da bastante esperanza. Y también tenemos, como siempre, este hombre que se inventó un mega relato en su cabeza. Escuchemos lo que dice. Le tengo más miedo a Milei que a Videla. Mirá lo que te digo, porque Videla estudió para ser hijo de puta, pero este hijo de puta porque es hijo de puta, es un asesino, un atorrante, y nos va a matar a todos. Es increíble y siempre me sorprende cómo logran inventarse un relato en sus mentes y siempre superar a la ficción. Realmente esta es una realidad que supera a la ficción. Los cucas siempre tienen algún motivo para delirar. También podemos ver que la Cámpora hizo un corralito para que los periodistas no entrevisten a la gente que marcha. El miedo a los infiltrados es total. No sé por qué será, no sé si será porque cada vez que entrevistan a uno dicen que no saben por qué fueron, o dicen que porque le pagaron, o dicen alguna que otra estupidez. Pero vamos a ver este corte. Vamos a llegar contra los micrófonos hasta tanto liberen la posibilidad de que un dirigente pueda salir de este corralito. Pero espérame un poquito, los señores de Pechera Celeste, que son los de la Cámpora, hacen un corralito para proteger a los dirigentes, digo proteger entre comillas y negrita, de la prensa, para que la prensa no pueda acceder a los dirigentes. Exactamente, se ha decidido de esta manera para que de alguna manera estén marchando en la vanguardia de la movilización, pero con esta protección. Nosotros no podemos llegar hasta allí, en todo caso tenemos que hacer un puente con la gente de comunicación de la Cámpora para ver si algún dirigente puede salir del corralito y hablar con nosotros, lo vamos a hacer. O sea por que hay supuesto. corralitos En esta buenos primera salida queríamos mostrarles, sí. Y corralitos malos. Si los corralitos lo pone la ministra de Seguridad están mal, pero si el corralito lo hace la Cámpora está bien. Yo digo, para ir aprendiendo en este 24 de marzo cómo sería la cosa. Sí, es una modalidad que utiliza habitualmente la Cámpora también, lo hemos visto en diferentes actos o intervenciones de Cristina Fernández de Kirchner, donde la propia organización se hace cargo de la seguridad de la expresidenta. Bueno, en este caso también se hace cargo de la seguridad de los principales referentes. Aquí está Máximo Kirchner como líder indiscutido de la agrupación La Cámpora desde su fundación y también otros dirigentes, por lo tanto, han tomado esta decisión. No estamos vedados. Por lo pronto, sí en este momento, pero algún dirigente va a salir a hablar con nosotros. Vamos a ver si lo podemos hacer en el transcurso de los próximos minutos. Lo vamos a intentar, obviamente, con Máximo Kirchner, con Guado de Pedro. Interesante cómo se cuidan para que no les hagan burla. Me llama la atención cómo marchaban por la mitad de la calle y la otra mitad dejaban libre. Como tiene que ser, marchando con cuidadito y sin cortar la calle. Ahora, amigos, el mega zurdo de Tenenbaum quiso criticar a Agustín Laje por el video, obviamente, que se publicó en la Casa Rosada, y Agustín Laje tuvo que pegarle la domada de su vida. Bueno, hablando del presidente Milei y de Agustín Laje, ponelo por favor. No es tanto Laje, que es un personaje, qué sé yo, la ultraderecha lo considera un filósofo, es un agitador con algunos elementos de un poquito más nivel que otros agitadores, pero no muchos, es decir, en general repite 4 ideas y son 4 ideas en un debate fácilmente rebatibles. Lo que pasa es que, y muy expuesto, la verdad que queda muy expuesto en el video de hoy, él y Milei, porque muestra lo que son, muestra gente que ante la tortura, ante los cadáveres al mar, ante las desapariciones de personas, ante el sufrimiento humano, no tiene ningún tipo de sensibilidad. ¿Qué tenés para decir, Agustín Laje, sobre lo que acaba de decir nuestro colega Ernesto Tenenbaum? Bueno, a ver, varias cosas. En primer lugar, es un hipócrita porque a mí me ha llamado varias veces en conversaciones privadas para reconocer el valor intelectual de lo que yo hacía y para distinguirme, por ejemplo, de lo que él llamaba los influencers libertarios o los youtubers libertarios, reconociendo que en mi producción bibliográfica, que él decía haber hojeado por lo menos, encontraba un valor intelectual que ahora frente a su público niega. Entonces, de hecho, en su única entrevista que me hizo en radio hace aproximadamente un año, pudimos conversar alrededor de media hora, si mal no recuerdo, 40 minutos, y eso que hoy dice que es muy fácil de refutar todas mis posiciones, bueno, llamativamente en su entrevista no se dieron las cosas como él ahora dice y supone tanta facilidad. Por otro lado, nos adjudica una falta de sensibilidad, es exactamente lo contrario. Nosotros tenemos tanta sensibilidad por las víctimas que nos esforzamos por
dar a conocer una cantidad inmensa de víctimas que no han sido reconocidas jamás por el Estado y que las generaciones que no han vivido los años 70, como quien les está hablando en este momento, merecemos conocer porque merecemos tener una historia completa. Entonces, ¿qué más te voy a decir? Es un mentiroso, en sus comunicaciones privadas me decía una cosa completamente distinta. Es más, me había dicho que había visto conferencias mías, para que te des una idea. Bueno, nada, para la gente que lo sigue lo debe arrojar de esa manera, pero no tiene mayor interés. Bueno, como siempre, Tenenbaum hablando estupideces. No hay más que se puede decir de ese periodista. Ahora sí, amigos, vamos a ver dos informaciones importantes en la que se revela cómo tanto el Partido Comunista, Socialista, la Unión Cívica Radical y algunos grupos más que nombran aquí, apoyaban a Rafael Videla. Cosas que los cucas no te cuentan, los políticos menos y en la escuela no te enseñan. Así que vamos a ver estos dos videos que hablan sobre este asunto. Primero vamos a ver a Agustín Laje. Y también hay que recordar otra cosa que no está en el video, pero me parece importante. La clase política en general apoyó el golpe de Estado del 76. Esto es una realidad. Es decir, hasta el Partido Comunista, el 25 de marzo del 76, lanzó un comunicado oficial festejando a Videla. El Partido Socialista puso embajadores de sus filas durante el gobierno de Videla. La Unión Cívica Radical llenó de intendentes la República durante el último gobierno militar. Ahora, ¿qué hicieron después? Primero, la teoría de los dos demonios. En realidad, el fenómeno de los 70 se reduce a un conflicto entre Fuerzas Armadas y organizaciones guerrilleras y terroristas. Por eso sentaron en el banquillo de acusados los dos. Pero ningún político pagó por eso, ninguno. Ahora llegó luego el kirchnerismo. ¿Y qué dijo? No, en realidad no hay dos demonios, hay solo uno. O sea, la historia se fue simplificando. Las responsabilidades se fueron limitando a un único actor. Un actor que no pretendemos ni justificar ni reivindicar. Pretendemos, en todo caso, brindarle a la sociedad una versión ampliada de lo que ocurrió verdaderamente en los años 70, porque estamos convencidos de que sin verdad histórica el nunca más no está garantizado. Bien, muy interesante y muy claro. Ahora el segundo es una publicación del traductor Teama, un famoso Twitter que pone en apuro a los políticos y dice así: es muy importante recordar que Carlos Heller es del Partido Comunista y negoció con Jorge Rafael Videla. Desde el 19 del 3 de 1979, Heller es el dueño del banco Credit Corp, único banco de la Argentina exento de impuestos, por firma de Videla. Kirchnerismo nunca más. Yo lo que aprendí en el juicio de las juntas es que la ideología y esa especie de que vos querés ver, bueno, es todo un plan para la economía. Mirá, ¿vos sabés que el Partido Comunista apoyaba a Videla? Sí. El Partido Comunista apoyaba a Videla. Argentina estaba... Justificó el golpe de Estado, digamos. No, pero además apoyaba a Videla específicamente, porque ellos creían que Videla era el moderado. Justamente a mí me parece que, y hago el comentario del Partido Comunista, porque justamente el Partido Comunista era un partido de izquierda, pero que apoyaba a la dictadura militar y apoyó y cubría la represión. Sí, pero el Partido Comunista no torturó, fue víctima de la dictadura. No, el Partido Comunista no lo torturaban. Al Partido Comunista no lo secuestraban, justamente. Sí, cómo no. No, si vos tenías... Vos mostrabas la credencial del Partido Comunista en Mendoza, en Córdoba, sí. Menéndez secuestraba y torturaba a gente del Partido Comunista y por eso se peleaba con Videla. Pero el Partido Comunista no hacía eso. El gobierno argentino, los militares argentinos, en el año 1979, le dieron una medalla, la medalla de San Martín, a un general soviético, que se mandó un speech, un discurso sobre el hombre marxista-leninista en el edificio Libertador. Sobre las decisiones que tomó el Partido Comunista no me voy a meter y el Partido Comunista tendrá que explicarlas, sí. pero tampoco puede quedar la idea de que el Partido Comunista fue cómplice del terrorismo de Estado para torturar personas. Fue cómplice del terrorismo, yo diría que sí. ¿Sus dirigentes Patricio Chegaray, candidato del Partido Comunista en el año 1983, cuando Alfonsín proponía jugar a los militares, ¿sabes lo que proponía el Partido Comunista? Una alianza cívico-militar. Eso fue. Entonces, justamente, a mí me parece que creer que la ideología no puede cubre la seguridad es mi punto. Mi punto es que Patricio Chegaray no se puede defender de esto porque falleció. No, que no se tiene que defender, porque es la verdad. Buscarlo es un dato histórico. No es que yo lo estoy acusando de una cosa. Él proponía, su campaña electoral era una alianza cívico-militar. Patricio Chegaray. Es así, yo tenía más de 20. Muy interesante este dato histórico. Interesante también cómo el periodista se pone nervioso cuando lo sacan del molde. Para ir terminando, te muestro lo que dice el Tata Joffre. ¿Qué haría Perón si hubiera vivido en el tiempo de estos jóvenes sobre que siempre tuve? ¿Qué pensás que hubiera pasado si no moría Perón y gobernaba los 6 años constitucionales que había conseguido? ¿Qué pasaba con... ¿Te lo digo despacio o fuerte? Como quieras. Los mataba a todos. Perón no habló de exterminar, de aniquilar, habló de exterminar. Eso está en la carta a los oficiales del Regimiento de Azul del día 19 de enero del 74. Te dejo este valiosísimo aporte
de 20 años de investigación del profe Recalde sobre lo sucedido en este oscuro tiempo de nuestra nación. El 4 de marzo fue un golpe arreglado. Fue un golpe arreglado. Yo tengo las pruebas, ahora publico un libro que se llama Relato Roto, donde voy a poner un mandril y la O arriba del ano de ese mandril, porque conseguí las pruebas definitivas del día en que se negoció el golpe de Estado. Se negoció 3 meses antes exactamente, en Navidad, es decir, en la previa Navidad, el 24 de diciembre, en un almuerzo que hubo en Casa Rosada entre Isabel, Agosti, Macera, que era peronista, y Videla. Porque Isabel se sentía, no estaba López Rega. Isabel se sentía sobrepasada y quería renunciar. Que ya les venía pidiendo eso. Por eso no hubo un solo tiro y por eso ella los esperó vestidita de punta en blanco a las 2 de la mañana. Fue el golpe, perdóname, en Casa Rosada, cuando ella dormía en la Quinta de Olivos. A nadie le hizo ruido eso. Una mina que dormía en la Quinta de Olivos porque tenía miedo de que la mataran, por eso mandó a construir un murallón. Ese día los esperó en Casa Rosada y la fueron a buscar a las 2 de la mañana. ¿Y vos decís que arregló su salida a España? Arregló absolutamente todo. ¿Sabes lo que le pasó a Isabel? Que los milicos no controlaban de toda la justicia. Y la justicia se la tenía jurada porque el peronismo desarmó el Camarón y mataron a un juez del Camarón, al juez Quiroga. Entonces, Isabel no termina presa por el golpe. Esa es una gran mentira que instaló el kirchnerismo, peronismo, como le gusta a ella diferenciarlos. Sí. En realidad, Isabel va en cana por la famosa causa del cheque solidario, por afanar. Dejó la huella de los dedos pegadas y la huella de los pies pegada. Dejó todo porque agarró una guita que era de una cruzada solidaria y se la giró a una cuenta a su nombre. ¿Sabes por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque la familia de Eva Duarte le estaba reclamando parte de la guita que Perón le había dejado. Perón dejó más de 20 palos verdes. ¿Por qué dejó tanta plata Perón? Tanta plata, bueno, cuando Perón viene... interesante. ¿Cómo hizo tanta guita Perón? Cuando Perón viene a la Argentina tiene un problema y decide solucionarlo. Para cuando vuelve de Puerta de Hierro del cuando vuelve y termina ganando las elecciones, primero lo manda a Cámpora como, digamos... La primera camporista. Sí, mascarón de proa para que haga todo el laburo sucio, ahora te cuento eso. Pero hay una cosa hermosísima que pasa en la Argentina. En el año 55, cuando Perón huye... la justicia. La justicia. Pará, huye o el golpe de Estado. No, huye. Te decís, ¿por qué? Porque fue una pelea entre peronistas. Fue una pelea entre peronistas. Peronistas se pelearon con peronistas y Perón se va. Perón tenía 2 socios, la iglesia y los sindicatos. Se pelea con algún sector de la Fuerza Armada. Bueno, sí, obvio, pero digo, se pelea con la iglesia y con los sindicatos básicamente por 2 motivos. Con los sindicatos por la altísima inflación, porque Perón fue el primero en empezar a emitir a gran escala y eso le termina explotando a él. Y con la iglesia porque andaba con una nena de 14 años y quería casarse con la pendeja. Pues bien, la iglesia le dice... Tremendo lo está diciendo. Es real. Y él... Pero pará. Estas son pruebas que tengo, salen en este libro igual. ¿El libro cuándo lo publicás? Esto lo publico ahora en abril. Sale en la Feria del Libro. Lo interesante... ¿Y contás todo esto en ese libro? Claro, obvio. Acá he llegado a los Rivas, ella se llamaba Nérida y de Rivas, la pendeja de 14, donde tengo unos detalles escabrosos. Pero para ella... ¿Cuántos años estuviste recolectando esta información? ¿Cómo? Durante 20 años casi. 20 años. 20 años. En el medio hice otras cosas, pero en la medida que fui contando información, ¿Cómo tenés pruebas? ¿Una película de esto harías? Perdón, Esteban. ¿Cómo? ¿Harías una película de esto? Hice una película, entre comillas, que se llama Martín Reboira Lynch, La papa en la boca, donde salí a investigar por qué la gente de la aristocracia empezó a hablar con la papa en la boca, y eso me llevó a Perón, porque esa papa en la boca tiene que ver con Perón, aunque te parezca increíble. Por último, hubo peleas de cucas. Los cucas de Moreno corrieron a los cucas de Kicillof. Bien amigos, estas fueron algunas de las cosas que sucedieron el 24 de marzo de este año. Más que Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia completa, pareció Halloween para los cucas.